Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siguen nuestro programa En Tres Puntos cada noche, llevándole a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas, como también a nuestros invitados especiales. Hoy tenemos un invitado especial, amigo de nuestro programa y que siempre participa con nosotros, que hace unos tiempecitos no estaba por acá, pero tenemos el placer esta noche de que comparta nuestro programa con nosotros. Se trata del licenciado Daniel Pou, especialista en temas de seguridad y politólogos, donde vamos a tratar temas interesantes de los últimos acontecimientos que han ocurrido con la Policía Nacional, la seguridad ciudadana y otros temas más sobre la ley también policial. Para eso nos va a acompañar Javier López. Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Pau. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio con personas que saben de los temas que vamos a tratar. Bienvenidos. Gracias, Flavio, Javier, a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con nuestro invitado especial, el profesor Daniel Pou. Bienvenido nuevamente, profesor, un gusto. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo a esta que es mi casa, en alguna medida, y pues poder compartir un intercambio ameno entre nos para extenderlo al público distinguido que sigue este programa. Así es, como decíamos, profesor, es un gran placer estar con usted. Y sobre todo, en estos momentos que se debate un tema interesantísimo, en el cual usted ha participado y en el cual usted ha aclarado muchas cosas, que la vamos a repetir esta noche, pero de manera que usted se antepuso a lo que puede estar ocurriendo. Hay un momento donde usted habló lo que era la diferencia entre reforma policial a lo que sería transformación policial. Entonces, en ese punto usted está con la transformación, no con la reforma policial. Y se está viendo que lo que se le llama reforma policial no está ganando los resultados que se están obteniendo, donde usted tuvo hasta quejas con el tema. Y me gustaría que usted nos explicara otra vez por qué usted lo dijo y qué se está dando en los momentos actuales de que no está funcionando ese protocolo policial. Bueno, bien, gracias. Voy a ser sintético porque ya esto lo he explicado varias veces en diferentes espacios, en diferentes escenarios. Y vamos a remontarnos un poquito a la historia. Cuando en República Dominicana se empezó a hablar de reforma policial, después que se hizo el primer diagnóstico sobre la Policía Nacional, que se realizó más o menos en el año 2002-2003, que luego vino una reforma de la policía impulsada por el presidente Hipólito Mejía. Una reforma que se llevó al Congreso, pero que encontró un valladar infranqueable. Ustedes recordarán unos 30 y pico, 40 oficiales generales de la policía retirados y exdirectores de la policía que fueron al Congreso a bloquear algunos aspectos de la reforma que eran mínimamente tímidos, mínimamente significativos para producir una transformación, pero que no se aceptaba en ese momento de que la policía fuera un órgano supeditado a lo que son los instrumentos institucionales del Estado de Derecho en República Dominicana. Cuando se habló de dividir la policía en una policía criminal y una policía de orden público, la criminal iba a manejar el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y la otra le iba a manejar el director de la policía. Eso causó ronchas. Y por eso hoy en día tenemos oficiales que un día están en temas criminales, al otro día son custodia de un edificio del Estado, y lo que es el verdadero expertise del cuerpo policial,
que en todas partes del mundo se ha dividido de esa manera, digo, del mundo civilizado, donde la parte criminal está conectada directamente con el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es la instancia institucional autorizada a perseguir los delitos penales. Pero aquí no. Aquí la policía... Yo conocí un muchacho oficial, digo un muchacho joven oficial, que lo mandaron a estudiar fuera, levantamiento de pruebas, de escenas de escenarios de delitos. Y cuando vino, lo nombraron como supervisor de peajes. Ya. Entonces, con una policía que se maneja de esa manera, es difícil que la política criminal del Estado y la política de seguridad ciudadana pueda tener éxito. Por eso yo hablaba de transformación. ¿Por qué motivo hablaba de transformación? Porque yo decía que la policía había abandonado sus valores misionales, que le daban razón de ser dentro de una sociedad moderna a la luz de un país que ya tiene una trayectoria tratando de consolidar las instituciones del Estado Social Democrático de Derecho, y más sin embargo la policía creaba un ruido con muchísimos comportamientos totalmente desajustados. Además que a la policía durante los años de la represión, posterior a la Guerra de Abril, etcétera, etcétera, se le brindó mucha prerrogativa y terminó convirtiéndose en un ente autónomo, conectado directamente con el presidente de la República e instrumentalizado por sectores políticos. Haciendo el trabajo sucio de la sociedad. Sí, haciendo el trabajo sucio de lo que necesitaban que se hiciera trabajo sucio. Claro. Pues la sociedad no necesita trabajo. Entonces yo dije, hay que hacer una transformación para elaborar una doctrina. Esa doctrina va a sustentarse sobre valores misionales de la policía y sobre los protocolos de intervención, etcétera, etcétera. Tiene que definir la relación de la policía con las demás instancias de la sociedad. Entiéndase, Procuraduría General de la República, Salud Pública. O sea, porque la policía es una institución holística que tiene que ver con accidentes, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con desgracias, con fenómenos hasta hemisféricos. Entonces, la policía tiene que tener una conexión directa en una relación horizontal con las demás instituciones del Estado. Eso hay que reconstruirlo, porque la cultura de esa discrecionalidad que se le confirió a la policía ha sido una cultura perversa y que ha erosionado los cimientos de la institución. Pues yo dije, usted reforma algo cuando ese algo, ese ente, esa unidad tiene desviaciones o tiene ligeras fallas. Y entonces usted hace así, las identifica, rediseña e implementa los correctivos. Pero la policía es que ella misma se niega como tal. Porque no, orden público no. La policía es un ente garante del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La policía no es que le dice al ciudadano dónde comienzan sus derechos y dónde terminan. No, la policía tiene que saber dónde comienzan los derechos de los ciudadanos y dónde terminan. Quien determina dónde comienzan y dónde terminan son las instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la República, sobre todo el Tribunal Constitucional de la República y los tribunales del país. Entonces, doctor Pou, primera vez que se ve a un presidente de la República comprometerse con una reforma policial, asistiendo a cada una de las reuniones, participando, preocupado porque esa policía fuera transformada realmente. Y ocurre lo que hoy día se está dando, donde se decía que iba a haber una policía nueva, renovada, con nuevas iniciativas. Sin embargo, los propios instructores son los mismos viejos que están dentro de la policía, que tienen maña, tienen vicios, tienen situaciones de dolencias, y son los instructores de esos jóvenes que están entrando. ¿Podría recuperar esos nuevos profesorados
esos nuevos instructores con protocolos que puedan cumplirse y no le hacen daño a los gobiernos, al gobierno actual, con la forma que se han comportado en los últimos meses. Mira, años. Flavio, es una pregunta muy oportuna porque en días pasados yo me dediqué a contactar jóvenes que han hecho ya su entrenamiento básico de acuerdo a los nuevos diseños que tiene la policía, lo que le llaman centro. Sí. Antes llamaban centro porque eso era marchar y saludar y dar media vuelta y dar una vuelta, etcétera. Hoy en día es una labor de fomentar las potencialidades de una persona que va a una institución a profesionalizarse. Y con algunas personas logré contactar a 3 jóvenes. Y ahí recibí yo la retroalimentación de algo que yo me temía. Los 3 coincidieron en caer en destacamentos dirigidos por oficiales de la vieja guardia, los tradicionales. Y me dicen que lo primero que le dijeron era que abandonara todos esos protocolos que ellos aprendieron y cosas, que en la realidad eso no era así y que le iban a enseñar cómo se trabajaba. ¿En qué estamos? O sea, a desaprender lo que acaban de Claro. aprender, que se ha hecho una inversión, que se prepararon manuales, que se prepararon perfiles, que se prepararon protocolos para retomar las viejas prácticas de la Policía Nacional. Por eso, en el 2003, cuando se hizo la primera discusión después de 1966 de una reforma policial, se habló de dividir la policía en 2 compartimentos estancos que no se comunicaran. Lo que iba a ser la nueva policía y lo que era la vieja policía que se iba a empezar a liquidar. Estamos hablando de hace 23 años. Si nosotros hubiéramos hecho eso hace 23 años, como propuso la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en un anteproyecto que llevó al Congreso Nacional, ya hoy en día nosotros tuviéramos una de las mejores policías del mundo. Estuviéramos así. Así no se dio. Pero vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y cumplir con nuestros compromisos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la conversación, en la mesa de la entrevista. Estamos con el licenciado Pou, Daniel Pou, especialista en todo lo que es seguridad ciudadana y politólogo bien conocido allá en nuestro país, el cual vamos a tener el placer de brindar un sabroso de fruit punch de Rica, que siempre la calidad de nuestros invitados se lo merecen, como también nuestros consumidores, que siempre están presentes para consumir un sabroso jugo de Rica, de cualquiera de sus marcas. Salud para todos. Bien, adelante Javier con tu pregunta. Daniel, conociendo, investigando lo que fue la policía colombiana en su momento, que era una policía corrupta con todos los elementos del narcotráfico, conviviendo juntos, y la transformación que ha dado esa policía en derechos humanos, en derechos fundamentales. ¿Cuál ha sido el cambio y por qué no se puede lograr ese cambio en República Dominicana? Mira, la policía colombiana tiene un proceso ya de aproximadamente 20 años. Después del Pablo Escobar. 20 años. 20 años de una lucha tenaz, 20 años de un impulso vigoroso para asumir nuevos roles. Y la relación de la policía de Colombia con la democracia colombiana no ha sido la mejor. Pero hay que saber que Colombia es uno de los países que mejor formación ciudadana tiene
en América Latina, hay que decirlo. No son tan altaneros ni tan exhibicionistas como los chilenos, como los argentinos, etcétera, pero es un pueblo muy bien formado y uno de los países que tiene de los mejores juristas del continente, Colombia. El aparato judicial de Colombia evolucionó concomitantemente con la policía, porque fueron dos proyectos, eso fue un proyecto bicéfalo. Porque tú no puedes tener un aparato judicial viejo, obsoleto, y una policía ultramoderna, porque ¿de qué le va a servir? Y es como tú tener un aparato judicial ultramoderno y una policía obsoleta. Entonces, ahí hubo una cierta sinergia que se desarrolló y potencializó. Y otra cosa, la dignificación de la carrera policial en Colombia. Fue no tan solo en remuneración, sino respeto al escalafón, respeto a la dignificación de la carrera policial, el reconocimiento de las capacidades. Eso fue muy importante. República Dominicana ha empezado y no hemos tenido la suerte que que han tenido los colombianos. Los colombianos, antes de empezar su proceso, mandaron a especializar policías al extranjero, a cambiar la visión. La mentalidad. Y hubo un inicio diferente. Nosotros tenemos el grave problema en que yo digo que la clase política dominicana le tiene miedo a la Policía Nacional, porque la ha utilizado y la policía conoce las interioridades de la clase política dominicana. No estoy hablando de la de ahora, no, te estoy hablando de la clase política de 50 años para acá. Correcto. Es más, desde cuando el golpe de Estado de Voz hasta ahora, en 1963. Entonces ha habido una confabulación que en Colombia no la hubo. En Colombia hubo contaminación, pero no confabulación. Y bueno, por eso a mí a veces cuando tú me haces analizar en paralelo, yo hubiera preferido más analizar en paralelo lo de la policía dominicana con la peruana. Porque aquí hay algo que aquí nunca se ha comentado en los medios, que uno de los elementos detonantes para la vacancia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, fue cuando Carlos Basombrio, su ministro de Interior, a quien conozco, llamó a la plana mayor de la policía y le dijo: tú tienes avión, tú tienes lancha, tú tienes finca, tú tienes, pero tú eres un millonario, tráeme de dónde tú sacaste eso. Exacto. ¿Y qué pasó? Que como no podían explicarlo, empezaron a cancelar. Ahí mismo se le presentó por esta presidenta electa, que mucha gente vanagloriándola, que hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Sí, Keiko Fujimori, que fue que desarticuló Sendero Luminoso, no. que no la desarticuló. Sendero Luminoso tenía una crisis propia de organización Interna, política. sí. Ajá. Bueno, pero ella que impulsó la vacancia y sacar al mejor presidente que tuvo Perú en muchos años, a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Un empresario millonario en dólares, no millonario en moneda nacional, sino millonario en dólares, un hombre empresario que buscó como funcionario un equipo de élite. Que si cometió un error, por lo que sacaron a Pedro Pablo Kuczynski fue porque él tenía $500,000 en la empresa de un amigo. Oye, $500,000 en la empresa de un amigo, que él ni que se recordaba que lo tenía como acciones, y ese amigo firmó un contrato de proveedor del Estado siendo Kuczynski presidente. Y eso pues se convirtió en un latigazo para él y lo sacan. Pero Kuczynski ni siquiera tenía mucha conciencia de que tenía $500,000. Sí. Porque era un hombre que eran cheles para él. cheles para él. Entonces, pero la policía de Colombia ya era una oligarquía, de Perú era una oligarquía.
Y cuando empezaron a votar generales, ahí explota. O sea, usted no tiene cómo explicar eso, o sea, cómo justificarlo. Entonces, aquí ha sucedido lo mismo. Aquí hay una élite policial que tú no sabes de dónde salen sus recursos. Esos recursos, o sea, sus bienes. ese bienestar. Sí, eso como la gente que pasa por la DNCD, que salen millonarios también, esas salmorrosas excepciones. Pero bien, entonces, es uno de los problemas que se presentan. Aquí hay un inconveniente, y es que la policía es una institución que se utiliza para catapultar, ascender social a mucha gente. Porque la base social de la policía siempre han sido los sectores, honrosas excepciones, más excluidos de la sociedad. Y eso trae una sinergia perversa, porque el policía, aún llegue oficial, y el excluido, los sectores más marginados de la sociedad, responden a una misma lógica, a una misma dinámica y a una misma cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la policía se nutre de los miembros de la sociedad que vienen de los estratos más excluidos. Sí. Entonces, cuando un joven ingresa a la policía, lo primero que tú tienes que desmontarle es esa ideología de la exclusión, de la marginalidad, y montarle una ideología de ciudadano. Que la pistola no es para tú venir a meterle miedo y amedrentar al ciudadano. Es para usted preservar su integridad y la del ciudadano, que usted tiene la obligación de cuidar, de defender. Entonces, el problema está es que el policía, y por eso se dan esos pleitos, esos enfrentamientos con los ciudadanos, el policía, él no es la institución, él es uno, él es él. ¿Y sus circunstancias? Correcto. Como dice Javier, él es él y sus circunstancias. Y él no se siente investido de un poder delegado que le confieren la Constitución y las leyes para representar a la sociedad. Entonces no hay adoctrinamiento en la policía. Entonces el problema está que ese proceso, ¿oíste?, de hacer esos policías desaprender esas malas prácticas que se generan desde la misma sociedad, ¿oíste?, es arduo. Yo lo dije cuando se habló de reforma, la gente creía que era como ponerse una inyección y tú ibas a hacer otro al otro día. No, yo dije, el proceso de transformación de la policía tomará, y en esa vez el presidente me desmintió, dijo, no, eso en 2 o 3 años se va a ver. Yo dije, tomará de 10 a 15 años para empezar a notar ese proceso. Porque los policías que tenemos aquí no son suizos, son dominicanos. ¿Y qué se recomendaría? Sacar los viejos policías para ir poder drenando. Y entrenarlos fuera del país o donde, para poder tener entonces una policía totalmente diferente y confiable, Sí. que no existe. Yo creo que los policías va a haber que invertirle mucho dinero en viajes, en entrenamiento, en codearse en la práctica con policías ya de países que están institucionalizadas las policías. Así es. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con más de este tema tan interesante, sobre todo en estos momentos. Vamos arriba. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, nuestra entrevista. Adelante, Guillermo. Profesor, usted decía en los segmentos anteriores de la visión suya para que se pueda ver una real transformación en la Policía Nacional. Y usted señalaba algo que nosotros también hemos tocado aquí en otras ocasiones y ejemplos que hemos puesto. En el caso de los policías de tránsito, antes del 96,
Eso era un astro de corrupción. Se creó entonces la Autoridad Metropolitana del Transporte, la AMET, con Hanle Herman a la cabeza, en el 96. Con Hanle Herman Pérez. Correcto, y eso fue una transformación real. Con los mismos policías. Con unos policías especiales que se adoctrinaron como ellos tomaron muchos miembros de las Fuerzas Armadas y lo incorporaron a la meta. Sí, muchos de la Fuerza, principalmente de la Fuerza Armada, no tanto de la Policía Nacional. No. Tenían sueldos decentes, era una policía que no era una institución que no dependía de la Policía Nacional. Sin embargo, eso fue una de las críticas. No aceptaban llamadas telefónicas Correcto, no lo aceptaban. E incluso hubo situaciones de funcionarios que le incautaron, que le montaron en una grúa su vehículo porque estaba mal parqueado, entre otras. Sin embargo, en el 2004, por ahí, hubo un revés y la pasaron a la Policía Nacional de nuevo. Y ya vemos los resultados, que ha ido retrocediendo cada día más. Entonces, ese cambio que usted dice no es algo por ver, sino que ya se ha visto de manera positiva en nuestro país. Ahora bien, en lo que tiene que ver con esta transformación que se ha venido publicitando, ¿hemos tenido avance, hemos tenido retroceso o estamos estancados? No, se ha trabajado mucho y se está trabajando mucho. Yo estuve en estos días con el general García, que es el colombiano que está haciendo el papel de interventor de la policía. Y estuve hablando con él, le critiqué la falta de capacidad del gobierno de comunicarle a la población cómo el proceso ha ido avanzando. Porque no es que él vaya un día a un programa, a la televisión, es que haya una estrategia de comunicación. Porque concomitantemente se va transformando la policía, ¿oíste? También hay que ir preparando al ciudadano para que se encuentre con ese nuevo policía. Sí. ¿Tú te das cuenta? También hay que ir preparando al ciudadano. Y te lo digo porque estos días a mí me dijo un ciudadano, no, hombre, no, tú llamas a un general y eso se le... Y digo, no, yo soy totalmente adverso a estar llamando generales para resolver temas que debe de resolver la policía de abajo hacia arriba. Sí. Entonces, bien, te sobran razones con la observación que hace, que me parece muy oportuna, pero nos falta todavía entender que si hay un elemento protagónico en el proceso de transformación de la policía, va a ser el ciudadano dominicano. Cualquier ciudadano que venga a compartir en este país su cotidianidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos la responsabilidad de potencializar las capacidades, los protocolos. A mí un día en una requisa de noche me mandaron a detener y yo puse mi direccionario y el policía que viene se me pega del vehículo así, como dicen, de pechuguita en República Dominicana. Le agente, el protocolo, usted no tiene por qué pegarse. Si yo fuera un delincuente, usted está muerto. Si usted está solo, usted se pone ligeramente de lado, pegado del borde de la puerta, del borde trasero. Pero no di que de frente así a meterme todo el abdomen en el hueco de la ventana. Porque si es un delincuente que están persiguiendo, que quieren capturar, tú te le estás brindando para que te liquide. Seguro. Y me dijo, usted es militar, le dije, no se preocupe, le estoy dando un consejo. Usted no le dieron. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve que la persona es decente, le digo, un policía no tiene que evaluar si una persona es decente o no. Lo que tiene que preservar su integridad. Claro. Ahora, Daniel. O sea, y es crearle
una suerte de acto reflejo con los protocolos. O sea, un policía cuando te pide la licencia, él no tiene, como uno que me comentó a mí, pero este carro no tiene intransferibilidad. Le dije, no, porque lo compré de contado. Pero usted es rico. Le dije, pero eso no es asunto suyo como policía. Sí. Usted lo que tiene que ver es que esa matrícula sea la de este carro. Porque, te digo, es que la mentalidad del barrio, del callejón, Sí. ¿oíste?, de la pieza, la transfieren a la policía. Sí. Claro. Es lo que se puso a buscar, que por qué no tenía intransferibilidad. Y le bueno, pues la intransferibilidad es cuando tú lo sacas crédito, cuando tú lo hipotecas. Mi carro es mío, yo lo compré de contado. No, puedo hacer lo que quiera con él hasta quemarlo aquí. Pues usted es rico. Le digo, pero usted no está aquí para evaluar eso. Daniel, Es así. la Sí. policía que nos damos es porque es la policía que podemos pagar. Se ha hecho el intento. Escúchame, esa es la mentira más grande. Más cara que esta policía no hay ninguna en el No, mundo. estoy hablando formalmente. Formalmente. No me meta para ahí. Bueno. La policía que nos pagamos, porque antes con salarios míseros o de cebolla, como decían antes, Suelo cebollas. sueldo cebolla, no podíamos pretender tener una policía del primer mundo. Ahora los sueldos se han mejorado y la policía ha cambiado. ¿Falta mucho para cambiar la policía? Si es por salario, falta mucho para llegar al punto de equilibrio. No, la policía tendrá que mejorar. La policía lo que tiene que... el asunto es la reorganización de la policía. Va a generar cambios en salarios, porque eso es otra cosa. Porque ahora dentro de la policía va a haber otras categorías. Ahora mismo en la actual ley vigente se utiliza el especialismo, que la mayoría de las veces lo utilizan como un instrumento de corrupción, asignárselo a oficiales, amigos del jefe de la policía, A quienes están enllavados, como dicen ellos. a los que están en Yabao. Correcto. Entonces, con la nueva transformación que va a tener la policía estructural en términos institucionales, todo eso tiene que desvanecerse. Yo no conozco todavía los datos de cómo se va a lograr articular esa nueva policía en términos de controles, que eso es un elemento que es importantísimo, porque eso es otra cosa. La policía dominicana no tiene control. Porque no tiene control, porque si tú mandas un policía a la calle a patrullar y él está solo, porque no se va a encontrar con ningún supervisor, no va a haber quien lo esté monitoreando, porque el coronel o el capitán se va para su casa a dormir la siesta. Entonces tú no tienes control ninguno. Y la otra cosa es la estrategia comunicacional de la policía. Ahí ahora salió de un muchacho que supuestamente un agente de la policía lo golpeó mientras él iba transitando en un motor, el muchacho perdió el control y se mató. Ahora hay un enfrentamiento entre la policía y la familia del muchacho. ¿Se fue con el casco que le dio? ¿No se fue con el casco que le dio? Correcto. Entonces, el peor error que comete la policía es ponerse a establecer una polémica, como vi yo hoy, esta tarde en la prensa, con la familia de la víctima. Eso es el primer error. La policía, primero porque la policía, lamentablemente, en este país, ha perdido su credibilidad totalmente. Lo segundo, porque tú no puedes tener una dirección de policía con un libreto, con la misma prosa, explicando todos los casos que se presentan en la policía, como si todos fueran iguales. Profesor, ¿mito o realidad? Se dice que hay una estructura dentro de la policía que cuando no se quiere a un director, a un jefe, como se le llamaba, dentro del sistema, que puedes ejercer los controles, que puede ejercer y eliminar la corrupción a lo interno de la policía, lo hacen saltar del puesto. ¿Es mito o realidad? Es una realidad. Dentro de la policía hay varias estructuras.
y cada una de ellas tiene objetivos diferentes. Aquí había una claque en la policía que había que comprarle jipeta a la esposa de esos oficiales. Yo una vez me encontré en la Delta Comercial y digo yo, ¿y esta jipeta por qué? Ustedes vendiendo una jipeta versión europea. Que esa es para la esposa de un alto oficial de la policía, que ella no quiere el modelo que se trae aquí. O sea, con el dinero de la policía, el dinero del erario. Porque si él se lo compra con su dinero, está muy bien, pero... Y esa señora... Creo que anduvo hasta que se murió en la jipeta que era de la policía. ¿Y los controles presupuestarios de qué están? Bien, gracias. Lo que pasa está que en la policía ha sido la fuente de enriquecimiento de mucha gente en este país y de muchas familias, incluso familias otroras provenientes de la época del generalísimo, del gran jefe, donde todos los hijos han entrado a la policía, están en la nómina de la policía, nunca han hecho un servicio, nunca han hecho un gesto para dignificar a la policía. Y se terminan retirando como generales de la policía sin nunca haber hecho nada por la policía. Cierto. Eso es así. Y yo puedo mencionar con nombres y apellidos. No es necesario. Vamos a la pausa antes que usted mencione su nombre y apellido. No. Vamos a ir a la pausa para nosotros continuar con el programa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya entrando al último bloque de este programa, interesantísimo en todas estas explicaciones, y sobre todo en estos momentos donde hay una crisis policial en cuanto al comportamiento con los ciudadanos también con la policía, porque tampoco nos vamos a parcializar de un lado y otro. Hay un irrespeto también a la policía, ganado o no, pero lo hay. Profesor, dentro de todo este proceso, vemos a una policía represiva, o los ve así el ciudadano, cuando se entiende que la policía debe ser cercana y todo el mundo que tiene un problema, sobre todo la clase de abajo, porque la clase de arriba no necesita la policía prácticamente, no se ve esa molestia, ese auxilio policial para esa clase. Sin embargo, la clase de abajo, que siempre tiene que tener los embates de los problemas, las circunstancias, siempre están pidiendo el auxilio a la policía, pero sin embargo no hay confianza. ¿Cómo se puede restablecer eso? ¿Y cómo pueden medirse esas dos clases? Una que no lo utiliza porque tiene otros niveles para llegar y accesar a la policía, pero no tienen que buscar. Esa de arriba no va a los destacamentos, al contrario, le dicen a un general, vete a la casa de fulano de tal, a ver qué necesita. Mira, toda policía, dentro de su labor de imagen, su labor de estrategia y arraigo, porque una policía tiene que tener arraigo en la sociedad en que está trabajando, sí, tiene que sustentarla en lo que se llama una política de confianza mutua. Un policía no puede prevenir nada si no tiene confianza. Un policía nunca va a tener información oportuna si la ciudadanía no confía en ellos. Al contrario, aquí hay sectores de la ciudadanía. Yo conozco familias que se han entrado a la casa y le han llevado un televisor, cámara de video, aparato de música, equipos caros, y no han podido ponerle la querella. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que después es más difícil quitarse a los policías de encima, que a final de cuentas no van a resolver nada, que lo que les va a costar a ellos reponer esos bienes perdidos. O sea, hay sectores de la sociedad dominicana que no quieren tener que ver nada con la policía. Ellos van si les roban un arma de fuego, si les roban un vehículo, o una cosa de esa naturaleza que conlleva un tema de responsabilidad civil y penal. Pero no quieren saber nada.
¿Cómo se puede mejorar esa percepción, profesor? Que Escúchame, yo actualmente- tengo un amigo, hijo de un general retirado de la policía, y me dice, si tú tienes un problema y llamas a la policía, tienes entonces dos problemas. La Sí. policía y el problema que te motivó, hijo de un general de la policía. Y esas son una de las situaciones realmente que preocupan en los actuales momentos, que la población, en su gran mayoría, no confía en la Policía Nacional como aliada para resguardar su seguridad. Le teme por las actuaciones y lo que se ve a Por diario. eso, Guillermo, que es tan difícil implementar políticas de prevención, porque cuando la ciudadanía percibe a la policía como una amenaza, percibe al Ministerio Público como una amenaza. Hay gente que no se atreve a ir al Ministerio Público a denunciar un acto reñido con la ley. Porque aquí hay Ministerio Público que han dicho, aquí vino el fulano de tal, búscame el nombre del señor que vino a quejarse, tal cosa. O sea, y han creado conflictos. Y la modificación de la ley actual que está en el Congreso Yo de la Policía creo Nacional. que eso es una premura, ponerse a modificar la ley de la policía antes de terminar los trabajos estructurales del proceso de reforma. sea, Creo que, porque a final de cuentas, la ley no es más que una legitimación. La ley no es la implementación. Entonces yo creo que sería bueno que se espere. Ya hay gente que mira que el Congreso, que es que no es bueno aprobar la ley cuando todavía los elementos funcionales y estructurales tú no los tienes acabados. Así es. Cuando se cometen esos excesos policiales, como lo que se dio en Guajimilla de Herrera, con Darwin Mercado, creo que es el apellido, Sí. donde se vio evidentemente a través de las grabaciones de que fue un exceso, abuso policial, y donde hay una comisión prácticamente de agentes que acompañando. Hay una conducta también imprudente, lamentablemente hay que decirlo, porque el ciudadano tiene que saber que cuando... Primero, a mí me mandaron varios videos para que tú veas lo que es la falta de protocolo. Cuando tú en España, un policía anda con 3 o 4 policías más haciendo un servicio, o en Estados Unidos, ustedes lo han visto, y ese policía se dispone a apresar a una persona, él no tiene que averiguar por qué lo va a apresar. Si su compañero va a apresar a una persona, todos tienen que Todos se participar y apoyarlo. Aquí, mientras el policía que mató a Darwin estaba apresando al muchacho, Otro lo estaba grabando. los otros policías era con el celular grabando y hablando y discutiendo con gente por fuera. Entonces, este muchacho, no lo estoy justificando, en esa situación donde el policía está enfrascado tratando porque no tienen técnica para poder esposar a una persona, le da muchísimo trabajo porque no tienen ni técnica, no tienen la complexión física, no tienen el desarrollo físico muscular para hacerlo. Entonces viene este muchacho, el occiso, a meterse entre él y el prevenido. Dentro del perfil psicológico de un policía dominicano, él entró en pánico, se sintió en peligro. ¿Por qué? Porque lo pudo haber desarmado también al policía. Si le caen los dos al policía, lo desarman. Entonces, la gente tiene que ser prudente. En situaciones así, que un policía está actuando, quizá con furia, tú no puedes ir a agarrar al policía para que no haga su trabajo. Entonces, hay una imprudencia. O sea, fíjate, porque a mí me gusta ser objetivo. Yo estoy convencido según lo que yo vi, de que ese muchacho no podía venir a agarrar al policía tampoco. Pero se ve en los videos como un ciudadano que era obediente a lo que se le solicitaba hasta donde hicieron los cortes. El policía, es que son dos personas. Uno es el que previene y el otro es el que se inmiscuye. Ahora, El muerto es el que se inmiscuye, no fue el detenido. Ok. ahora, Daniel, Ya. en un minuto, en menos de un minuto, ¿se acabarán los rangos militares a un cuerpo civil armado? Yo espero que sí.
pero no se contempla todavía en la ley. Yo no te sé decir porque ese es el secreto mejor guardado. Así es. Don Daniel Pou, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, complaciéndonos. Y sabemos que un horario que nosotros le decimos, lo sacamos de cajón, pero está con nosotros y le damos las gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer. Así es. El placer es nuestro. El placer es nuestro. A ustedes solamente nos tenemos que decirle, pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Mira, ese... Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.